Yo quiero hoy empezar este tema contigo. ¿Cómo sabemos que Dios te ama? Tanta gente ha oído de Dios y muchos nosotros pensamos que la gente ya sabe de Dios, han escuchado de Dios, y yo te quiero decir que mucha gente no ha escuchado de Jesús, no sabe nada de Jesús, porque quizá vienen de un hogar que nunca se lo compartieron, que nunca conocieron el amor de Dios. A mí me da gran tristeza cuando estoy en lugares y hablo con personas que no conocen el amor de Dios, no conocen a Jesús, no saben que Dios los ama, no saben la gran oportunidad que quizás a muchos de ustedes, que muchos de ustedes han tenido, y que gracias a Dios yo lo tuve, yo lo tuve a los 14 años. Yo cumplía por religión, pero no tenía una relación con Dios. Yo no conocía a Dios de manera personal. Y a mí me cambió la vida un antes y un después a los 14 años. Cuando alguien me dijo que yo podía conocer a Jesús en mi corazón. Yo podía saber que Dios me amaba. Tú puedes saber que Dios te ama. Tú debes de tener esa seguridad en tu corazón de que Dios te ama. Porque Dios no solamente nos lo ha dicho, no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo encontramos en la Biblia. No, es que Dios no solamente lo ha hablado, Dios lo ha demostrado. Dios te lo demuestra todos los días. Dios es un Dios real. Dios es vida. Está vivo. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y Él está vivo. Él es el rey de su reino. Él es el Señor de todos aquellos que lo tienen como Señor. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser el Señor el Salvador y Señor de toda la humanidad. El deseo de Dios, dice Pablo en la Escritura, es que todos le conozcan, que todos sepan el gran amor de Dios, que todos sepan que Jesús murió en la cruz. Tú y yo tenemos una gran labor. Tenemos una gran labor de predicar el Evangelio, de las buenas noticias, de que Jesús nos ama tanto, que dio su Hijo unigénito para darte vida eterna a ti y a mí. Dios desde el principio, el principio de la creación, y eso lo encuentras en el libro de Génesis, del principio de la Biblia, el primer libro se llama Génesis, que significa principios de muchas cosas. Y ahí nos habla de cómo cuando el hombre pecó, dio lugar al pecado, se sintió desnudo. Ya la gloria que lo vestía de Dios ya había desaparecido, se sintió avergonzado, desnudo. Y Dios, sabiendo lo que había ocurrido, acudió a ellos, los buscó y dijo, ¿dónde están? Como si no supiera Dios dónde estaba. Claro que Dios lo sabía, pero se acercó para demostrar, me intereso por ti, te busco, yo no me alejo de ti, yo vengo a ti. Y por eso en Génesis 3:15 dice que Dios dio la promesa del Salvador. Miles de años atrás Dios dio la promesa del Salvador, pero no solamente dio una promesa, Dios la cumplió. Hace 2000 años. Dios se hizo hombre, se hizo carne como nosotros, como tú y como yo. Por eso dice la Biblia que te entiende. Por eso dice Pablo que Él conoce todas tus debilidades. Él fue humano como tú y como yo. Porque Él tenía que ser nuestro redentor. Él tenía que ser nuestro liberador. Para eso Él tenía que ser como nosotros. De la misma familia de la humanidad. Para dar su vida como hombre en la cruz, para cargar todos nuestros pecados. Dios cumplió su promesa, nos envió al Salvador. Por eso hoy estamos celebrando que Jesús murió por ti. Murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Jesús murió por toda la creación. Por todo el cosmos, dice.
por todo lo que Dios ha creado, para restaurarlo en su totalidad. Primeramente el problema que el hombre tenía con Dios y con el pecado, pero luego también Él pagó el precio en la cruz para recuperar y reconciliar no solamente a las personas, sino reconciliar todos los sistemas, toda la creación consigo mismo. ¿Para qué? Para comenzar una restauración. Primeramente para liberarlo del poder del pecado y por otro lado para restaurarlo de acuerdo al diseño de Dios. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha amado tanto. Dios ama a su creación. Dios ama a la humanidad. Dios no está enfadado con la humanidad. Dios ama a la humanidad. Dice que Dios nos amó a nosotros y Dios muestra su amor para con nosotros, dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, lo muestra, lo demuestra. No solamente lo habla, lo demuestra con hechos. Dios no es un Dios que habla. ¿No te molesta a ti cuando la gente habla y habla y habla y tú estás esperando a ver cuando ves lo que ellos tanto dicen que van a hacer? Dios es alguien que habla, pero también lo hace, lo demuestra con hechos. Y dice que en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, Él lo demuestra, su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, en que aún siendo pecadores, no porque nos lo merezcamos, porque la salvación es por gracia, no porque nosotros intentemos cumplir una religión, cumplir con leyes de hombres para ganarnos el favor de Dios. No, no hay nada que tú puedas hacer para ganar tu salvación. Sino en vano murió Jesús. Si no sería lo más horrible que el Padre hubiera hecho, enviar a su Hijo unigénito y dejarle morir en la cruz por ti y por mí cuando no hacía falta. Por eso no es por obra, para que nadie se gloríe. Dice en Efesios 2:8 y 9. Es por la gracia de Dios. Y por eso este versículo tan conocido por muchos de nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó a ti. De tal manera Dios amó a tu familia. De tal manera Dios amó a tu vecindad. De tal manera Dios amó a tu ciudad, a tu nación, a la humanidad. De tal manera que dio a su Hijo unigénito, que aunque le dolió verlo colgado en la cruz, Dios teniendo el poder para parar, no lo paró. Jesús pudiendo parar, no paró, sino que se ofreció como cordero, se ofreció como sacrificio para pagar el precio de rescate por ti y por mí. Y dice que el rescate, dice la palabra, que no fue con oro y con plata. No, fue con su propia vida, fue con el derramamiento de su sangre, porque la vida está en la sangre. Y Jesucristo murió y padeció, pero también resucitó. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que Jesús murió como un cordero, pero resucitó como el león de Judá. Jesucristo murió para darte vida eterna a ti. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya por medio del pecado estamos en perdición, estamos separados de Dios. Pero por medio de la muerte de Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice la Biblia que Él nos reconcilió con Dios. Su amor lo expresó por hechos en la cruz, aunque sufrió, y aunque sufrió de las muertes más terribles que hay, lo hizo como prueba. Y mismo Jesús dice, no hay mayor prueba que el que da su vida por los demás. No hay mayor prueba de ese amor que el que da su vida por los demás. Y Jesús murió por toda la humanidad. Por eso dice la Escritura que aún, aunque era luz del día, vino todas las tinieblas, todos los pecados, de todos los pecados de todos
toda la humanidad a lo largo de la historia. Vino sobre Jesús y Él cargó ese pecado para darte la solución a ti y a mí y a la humanidad. El problema, el gran problema del pecado. Porque Jesús dice que el que peca se hace esclavo del pecado. ¿Y quién es el que señorea sobre el pecado? El mismo Satanás. Pero Jesús vino para traernos libertad del pecado y del poder del pecado. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Por eso decimos por la sangre de Jesús. Porque Jesús pagó el precio de rescate por ti y para mí, para ser libres del pecado, para reconciliarnos con Dios y para darnos vida eterna. Y no solamente después de la muerte, darnos vida y vida en abundancia ahora, como dice Él mismo en Juan 10:10. No hay mayor prueba, no hay mayor demostración. Hoy el título que yo te dije que iba a estar hablando era ¿cómo sabes tú que Dios te ama? ¿Cómo lo puedes saber? Porque Dios lo dijo y Dios lo hizo. Y Jesús murió en la cruz. Él se podía haber bajado de la cruz. Él podía haber dicho en el Getsemaní, no lo voy a hacer. Él podía haberse quedado en la gloria, pero dice la Biblia que Él se despojó de toda su gloria, se hizo hombre como nosotros para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¡Wow! Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por mí. Jesús lo hizo por toda la humanidad. Por eso en estos días de Semana Santa, recordemos, seamos agradecidos, seamos muy agradecidos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Quiero decirte que muchos no saben que Jesús, no lo conocen como Salvador, no lo conocen como Señor. Y tú y yo somos sus voceros. El gran tesoro que hemos recibido, que hemos descubierto, que alguien nos habló, que ha ido de boca en boca hasta hoy, te llegó a ti, me llegó a mí. Esas palabras de salvación son las que la humanidad, tu ciudad, tu nación, las naciones, tu familia, tus vecinos necesitan escuchar. Porque si tú no lo haces y yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Debemos de aprovechar la oportunidad, pero no para condenar, no para hablarles desde arriba, pecadores. No, todos somos pecadores. Hemos sido pecadores. Y Dios nos ha salvado, y Dios nos ha perdonado. El otro día en mi devocional yo estaba leyendo cómo los sacerdotes, decía, estoy leyendo ahora Hebreos, y ahí explica tan claro cómo Jesús, Él era el sumo sacerdote, él tuvo varios roles en el simbolismo, en todo lo que es la ley en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesús. Y Él mismo no solamente era el sumo sacerdote, Él mismo era el sacrificio. Bueno, tantas cosas hermosas de la Biblia que, cuando uno empieza no termina de tanta hermosura del gran plan de Dios. Pero decía que todos los sacerdotes siempre tenían que lavarse ellos, porque ellos como hombres, ellos pecaban. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él fue a la cruz, Él sin pecado alguno, pero murió en la cruz por ti y por mí, para lidiar con el problema de la humanidad, con el pecado. Te ama tanto Jesús, que Él sin tener que hacerlo, lo hizo antes de la fundación del mundo, para salvarte a ti y a mí de cualquier pecado que podamos hacer. Y nosotros no podemos mirar a otros hacia abajo. Dice en Hebreos como el mismo sacerdote tenía que darse cuenta que él también era humano, que él intercedía, ¿verdad? Él hacía todas las cosas como sacerdote de los sacrificios, de los pecados de los demás, pero él también tenía que traer por los suyos mismos, porque todos necesitamos la salvación. Entonces ninguno de nosotros puede mirar a otro hacia abajo con condenación, con separación. No. Nosotros traemos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas
es que nosotros, aún siendo pecadores, Dios ha mostrado su amor y nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas son las buenas nuevas, porque el Evangelio son buenas noticias, no de condenación, sino de salvación. Por eso necesitamos compartir las buenas nuevas. Y en estos días yo te animo que seamos muy agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Seamos agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuándo lo recordamos? Todos los días. ¿Cuándo lo agradecemos? Todos los días. Porque todos los días recibimos las bendiciones de la gracia de Jesús, que Jesús proveyó. Él, como testador, dice la Biblia, el testador tenía que morir para que el testamento se pusiera en vigencia. Jesús murió y nosotros hemos recibido una gran herencia. Que por eso es tan importante leer la palabra, para ir descubriendo todo lo que Dios nos ha concedido por medio de la muerte de Jesús y la gracia de Dios. Cuando nosotros lo recibimos por fe, toda esa herencia se empieza a manifestar en nuestra vida. Déjame orar por ti, porque tú y yo necesitamos vivir con la seguridad de la salvación. Necesitamos vivir con la seguridad de que Dios nos ama. ¿Cómo sé que Dios me ama? Lo sé porque Dios no solamente habló, sino Dios cumplió. Está escrito en la Escritura, en la historia está reconocido. La muerte y la resurrección de Jesús. Aún nuestro calendario es antes y después. Antes de Cristo, después de Cristo. Él es el centro de los tiempos de toda la humanidad. Es antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Porque tanto los que antes de Cristo y después de Cristo, por la fe, los del Antiguo Testamento, los que creyeron por fe en el Salvador que vendría. Y nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, los que miramos por fe en lo que Jesús hizo hace 2000 años. La base es la misma, es por la fe en el Salvador. Y todo aquel que por fe cree en Jesús es salvo. Y por eso déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy se asienten y se aseguren, Señor, esa fe en cada uno de los que están escuchando este mensaje, que hay una firmeza, hay una seguridad. Servimos a un Dios que es fiel y verdadero, un Dios que cumple, es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, es fiel a sí mismo. Y por eso podemos confiar, por eso podemos creer. Porque Dios no solamente habla, Dios cumple. Dios habló, Dios cumplió. Y Jesús no solamente murió, sino que el Padre lo resucitó. Y nosotros los que creemos en Dios somos resucitados en Cristo. Y sentados a la diestra del Padre, en Jesús, sentados en los lugares celestiales, como hijos e hijas de Dios. Padre, trae esa seguridad en cada uno de los que están escuchando este mensaje, que es por gracia, no es porque nos lo merecemos, no es por lo maravilloso que somos, no es por todas las obras buenas que hacemos, es por la obra maravillosa que Jesús hizo. No hace falta ninguna otra obra mayor. La que Jesús hizo en la cruz fue perfecto, consumado es, hecho perfecto, vigente por toda la eternidad. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Jesús, gracias por ofrecerte como sacrificio, como cordero. Gracias, Padre, por resucitarlo al tercer día. Cumpliste con nosotros, cumpliste con Jesús, lo resucitaste al tercer día y ahora Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén.